para mí llegar acá a 1:20 o 1:30 es porque algo ha pasado. Ah, no, que no ha llegado, algo ha pasado. Algo. Entonces, eso sí. Tampoco me gusta tampoco soy de los que cierran la puerta, ¿no? A la 1 se dice ya 1:50 comienza, 1:55 o a las 2 termino de pasar horario y cierro la puerta, porque no me gusta que me molesten cuando estoy comenzando la clase. No soy de eso. Yo creo que ustedes algunas veces así, de repente se retrasó el taxi o el bus o cualquier movilidad que se hayan venido y eso ya ha hecho que llegue un poco tarde. Entonces eso pues es justificable. Si ha llegado tarde, bueno, pues pasa. No soy de los que dejan a los alumnos afuera. No me gusta eso. ¿No? Si llegas a la última hora, bueno, no me gusta eso. Y como acá no llevamos solamente la asistencia, la tomo porque la debo tomar, porque alguna vez se la exigen y porque algunas veces ustedes reclaman demasiado. Entonces los jefes, los coordinadores dicen: ¿cuál es su asistencia? Aquí está, doctor. Miren, nunca viene a clases y está pidiendo que le pongan buena nota. Entonces, eso sí. Hace 2 semestres sí yo hice valer la asistencia y hubo como 3 o 4 alumnos que llegaban muy fácilmente al 30% de la asistencia. No dieron examen. Eso sí, hice prevalecer eso, ¿no? Una vez porque ya pues no era posible que de 15 alumnos solamente vengan 10 y venían. O si no, ya lo hice con el otro doctor, Aquí todas las clases las hacen con el profesor del curso. Todos los exámenes no hay que, este examen lo voy a dar con el otro profesor o con el otro profesor, no lo dan con el profesor del que le está dictando el curso. El resto está prohibido, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Fácil, ¿no? Porque yo le enseño acá 10 láminas y el otro profesor le puede enseñar 4. De repente dentro de esas 4 yo no le he puesto y allá de repente ponen una lámina que ustedes no han visto. Se pueden quejar porque esa lámina no se ha sido mostrada por ustedes. De repente viene acá de otro grupo, dan examen y ponen una lámina que ellos también no se la han mostrado en su grupo. Se pueden quejar por eso. Entonces, para evitar todo eso, cada profesor es autónomo en preparación de su examen, 1, 2, en su calificación, 3, en la toma de examen. Si bien es cierto el examen para ustedes le corresponde un día lunes, pero hay que ver también que ese día lunes tiene examen teórico. Entonces uno es flexible. Bueno, trasladémoslo a otro día para que no, salvo que ustedes quieran tomarlo el mismo día. También no me preocupa. Muy bien, entonces comencemos pues. Como le dije, ahora todo es un cuadro resumen de lo que era anteriormente. Ahora nos vamos a entrar de frente a esta primera patología, ¿no? Que es patología cardiovascular, sobre todo enfermedades propias del corazón. Yo acá, como le digo, solamente acá voy a tratar ya no de hacerlo tan lento o tan explicativo, ¿no? Porque todos ustedes lo van a conocer después en la hora. Creo que ya son 2:16, ya nos queda solamente 1:15 para tratar de acabar con esta sesión. Muy bien, entonces la primera lámina corresponde entonces acá, la primera lámina es infarto reciente del miocardio o infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, esa es la primera lámina. Como ustedes pueden ver también, entonces, pues, ¿qué cosa es un infarto? No viene a ser sino una falta de irrigación sanguínea, ¿no? O sea, cuando hay una falta de irrigación sanguínea por cualquier causa, puede ser un trombo, puede ser un émbolo, o cualquier tipo de obstrucción vascular, produce una zona de isquemia, y esa zona de isquemia me va a llegar a ¿qué? Me va a llegar a una zona de necrosis o infarto, ¿no? Esto generalmente lo que hace. Entonces, y la arteria que más comúnmente que se da es la arteria coronaria. Puede ser la circunfleja, puede ser también. Otra cosa que si mientras más distante sea el infarto, o sea, no esté en la capa basal, no esté en la base, sino mientras más sea hacia más lejana, hacia más distante de su origen sea esta coronaria, es menor la zona de infarto, ¿no? Porque ustedes ven, ¿por qué? Porque esto va a irrigar una zona y
conforme va aumentando, entonces la irrigación va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, eso simplemente hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Causa del infarto, pues una trombosis de arteria coronaria, arteriosclerosis arteria coronaria, una ateromatosis, ¿no? Requiere las causas, ¿no?, fundamentales que pueden darse. Factores de riesgo, hay muchas causas también asociadas que se asocian a este infarto, como son tabaquismo, a veces la hiperlipidemia, bastante conocida también, ¿no? También tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que está estrechamente ligada con estas alteraciones cardíacas, bajo consumo de frutos y vegetales, consumo excesivo de alcohol, el estrés psicosocial crónico y la edad. La edad debe ir de más arriba, ¿no? Porque la edad también es una causa bastante frecuente, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque la edad se asocia muchas veces a un trastorno propio, ¿no?, consecutivo, ¿no?, de todos estos años vividos con la irrigación. Produce una arteriosclerosis y eso puede producir en cualquier momento un cierre del cuerpo. Bien, entonces tenemos ahí las causas principales y tenemos los factores etiológicos. Muy bien. Nosotros vemos ahí simplemente para ver, a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cuántos tipos de infartos hay? A veces nosotros podemos ver un infarto transmural, ¿no? Y, o sea, un infarto a veces, o un infarto, pues, simplemente supraendocárdico, ¿no? Puede ser eso. A veces, no, es un infarto masivo. Miren ustedes acá un punto de infarto, y otra zona, otro punto de infarto, ¿no? O sea, la zona, a veces puede ser masivo, a veces un infarto pues masivo cuando es transmural, y cuando es transmural generalmente compromete no tan solo la coronaria, compromete la parte posterior del corazón, en su ápice, sino también compromete todo el septo cardíaco, y eso hace pues que este infarto sea mucho mayor, ¿no? Muchas veces en este infarto la zona isquémica a veces no da ni siquiera da lugar a que el paciente se queje. Entonces, bueno, pues bien, entonces tenemos nosotros a veces, bueno, acá tenemos ahí el infarto transmural, es aquel que compromete toda la pared. Infarto transmural, ¿verdad?, desde el endocardio hasta el epicardio. Todo esto compromete el infarto transmural. Y el infarto subendocárdico es que compromete la parte interna solamente de la pared cardíaca. Eso generalmente se dice que compromete el tercio interno, por eso llaman subendocárdico tercio interno. Entonces es un infarto que muchas veces a las personas que le dan o que están sujetos a esto, bueno, pues le dan un infarto, un pequeño dolor y lo llevan al hospital, sí, ya da un infarto, entonces un infarto leve, salen y pasan tranquilos, ¿no es cierto? Después de unos días en el hospital, a veces unos días en cuidados intensivos para mejor control y chequeo, salen. Sin embargo, el infarto transmural compromete toda la pared. Y generalmente este infarto transmural no tan solo compromete la pared, algunas veces puede comprometer el septo, y eso hace pues que la lesión sea mucho más grave, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que siente el corazón? ¿Qué cosa es lo que siente el paciente? El paciente depende también, ¿no? Depende del grado de infarto que tenga. Si es un subendocardio o es un infarto así, un infarto transmural. Mucho depende de eso. A veces ustedes han escuchado también que a nosotros nos pasó con un colega, estábamos en el campo de fulguito, estábamos haciendo, y de repente uno le dice que me está oliendo la boca, no sé qué tengo. ¿Por qué te pasa? No me está oliendo, tengo ardor, no sé, algo. Entonces, bueno, entonces ya tómate pues un digestivo o cualquier pastilla que le calme el dolor, eso no calmó nada. Y seguía fastidiado. Y justo llega también dentro del cardiólogo también, que estábamos ahí participando, lo vio, ¿y qué tiene? No sé, que estaba, lo vio al hospital. Lo llevó al hospital y estaba haciendo un infarto. Entonces un infarto, o sea, ¿con qué? Un dolor que puede aparecer de repente a nivel epigastrio, suave,
Puede aparecer en el retroesternal, que puede ser en forma fuerte, masiva, ¿no? Y que este dolorcito de repente que aparece a nivel del epigastrio se puede retroesternal y puede proyectarse hacia el hombro, puede proyectarse hacia la parte interna del cuello, de la región cervical y la parte interna también del miembro superior izquierdo. Puede proyectarse eso. Entonces esa es la característica clásica de esta sintomatología, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con esto? Mire, cuando el dolor es muy intenso, su misma fase del paciente lo dice, siente un dolor tipo opresivo, un dolor precordial tipo opresivo. Y este dolor tipo opresivo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando un dolor es? Entonces, esto no tan solo se queda ahí, que puede haber comenzado cuando es leve, ¿no? Pero cuando es severo, un dolor opresivo, un dolor precordial, opresivo muy intenso, y eso hace que el paciente, pase con el paciente, ¿no? Mire su fase y se pone pálido. Eso lo lleva a una palidez, ¿no? Que va a presentar a este paciente, ¿no? Una palidez ahí que habla. Bueno, no está. Entonces, esto hace que haya una palidez. Y esa palidez, cuando es tan fuerte ahí, ¿qué hace? Se baja la presión, se comienza a chocar, se vuelve frío, pálido, sudoroso, ¿no? Se comienza a tener una sudoración fría, pálida, sudoroso, doloroso. Algunas veces puede llegar al vómito también, algunas veces puede llegar al vómito. Y si esto es muy intenso, la dificultad para respirar. ¿Ustedes cuántas veces se han enterado de un infarto tan severo que cayó y punto? O sea, eso depende de la intensidad del infarto. Entonces, esto es lo que da pues, este tipo de infarto. Bien, aquí ustedes macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que van a ver aquí? Generalmente, macroscópicamente, en las primeras 12 horas, no hay evidencia de infarto. Macroscópicamente, usted lo ve, usted es patólogo, lo ve, pero no hay nada. No hay nada, porque esos cambios no se van a dar en las primeras horas. Macroscópicamente, entonces, en las primeras horas no hay evidencia de cambio macroscópico. Estos cambios macroscópicos comienzan a aparecer a partir de las 18 horas. Macroscópico, a partir de las 18 horas. ¿Y qué es lo que uno puede ver por microscopía electrónica? Puede ver, sí, que hay alteraciones de los minocitos. Pérdida de las estrías, que eso sí se va a ver, pérdida de las estrías, ¿no? Y se comienza a analizar. Entonces, esto ya tiene, entonces, de suponer que tiene ya varios días. ¿Y qué es lo que muestra? Mire ustedes la coloración de la pared miocárdica, coloración rojiza, o coloración pardo rojiza, en relación a esta zona pardusca que hay, una zona pardusca, ¿no? Que es la zona infartada. Entonces, la coloración de la pared muscular afectada, ¿no? Se vuelve una coloración pardusca irregular. En este caso, miren ustedes que está comprometiendo toda la pared. Entonces es un infarto transmural. Y además compromete también el tabique, ¿no? Interventricular. Entonces este es un infarto bastante fuerte, un infarto masivo. ¿Qué cosa es lo que yo voy a ver desde el punto de vista microscópico? Entonces, bueno, este es un corazón normal. Esta es una parte normal, esta es la parte miocárdica y esta es la parte de abajo es el epicardio, tejido adiposo normal que vamos a encontrar nosotros en esa zona. Entonces, vamos a ver, bueno, aquí no hay nada entonces. Bien, ¿y qué vemos acá? Ajá. Entonces aquí ya vemos una zona negritas y ojo, y una zona media rojitas. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede con el corazón? Entonces, microscópicamente, ya le dije que en las primeras horas no hay mayor cambio. Salvo, por microscopía electrónica, comienza a ver qué cosa, una pérdida de las estrías musculares. Entonces comienza a haber pérdida de las estrías musculares. Ahí comienzan a ver. Lo primero que va a ver. Después de las 18 horas comienzan a aparecer qué cosas, los elementos inflamatorios.
los polimorfos nucleares. Ustedes saben ya por inflamación, ¿no? Por su clase que han tenido inflamación aguda, ¿cuándo va a aparecer? Si acá hay un daño celular, va a haber una respuesta vascular. Y cuando esa respuesta vascular, ¿cuál va a ser? Va a ser la aparición de los neutrófilos, porque los vasos se van a dilatar y van a salir muchos componentes neutrofílicos. Esos componentes neutrofílicos, en su afán de tratar de fagocitar al elemento nocivo, estos se producen, mueren y eliminan una serie de sustancias lisosomiales que también van a destruir el corazón. Entonces, primero, ¿qué es lo que vemos ahí? Una zona muy roja. Y esa zona muy roja, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Entonces va a haber una acidofilia. Va a haber una acidofilia, o sea, el miocito se vuelve un poco más rojito. Acidofilia. ¿Qué más vamos a tener acá? Las fibras musculares, como van a estar lisadas, van a perder sus estrías, se comienzan a fragmentar. Entonces, una fragmentación de las fibras musculares, ¿no? Entonces, fragmentación de las fibras musculares, una acidofilia. Y la aparición de estos elementos inflamatorios del elemento neutrofílico. Ese elemento neutrofílico, como le dije, ¿no? En su afán de fagocitar, porque la primera respuesta, o la respuesta, ¿para qué sirven los neutrófilos? Van a atacar a la noxa. Y al atacar a la noxa, ellos también pueden destruirse y son destruidos o mueren. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Eliminan pues una serie de elementos lisosomiales y eso hace que necrose parte de este tejido y va a producir una necrosis coagulativa. La actividad de estos neutrófilos se va a dar en los 3 primeros días, las 72 horas que vamos a tener con esta actividad neutrofílica, o sea, una gran masa de necrosis que va a haber. Y de acuerdo a la intensidad de la lesión, este neutrófilo puede dañar más o menos al corazón. Entonces tenemos ahí, miren ustedes aquí, la cantidad que se ve de polimorfos nucleares. Ustedes ven los tamañitos que se ven ahí de los fibrocitos, de los miocitos, ¿no? Entonces, y las fibras cardíacas son fragmentadas. Hay entonces una fragmentación, hay una acidofilia, hay una pérdida de las estrías, presencia de una neutrofilia, Aquí ya tenemos fondos necróticos, los más rosaditos son fondos necróticos, fondos necróticos, todo eso, ¿no? Pero vamos a verlo acá. Aquí lo vemos a mayor aumento también para ver todas estas zonas, ¿no? De la cual se van a encontrar estas alteraciones mecánicas. Muy bien, tenemos entonces, este es un panorámico del corazón de la lámina que hemos visto aquí, ¿la vemos? Vemos todo el panorámico y cómo son raras, hay congestión, ¿no? Vasos muy bajos. Y aquí vamos a ver entonces, en este otro panorámico, miren ustedes, en la zona, cómo está comprometida. Todos los puntitos negritos, ¿qué cosas son? Neutrófilos. Todos esos puntitos negritos son así, con una zona muy arriba. La coloración también es un poquito más rojita que se ve ahí, ¿no? Entonces, y acá vemos esta zona, miren ustedes. Una banda, ¿qué cosa es? Necrosis. Son necrosis, ¿no? La necrosis coagulativa que se va a dar y como gran responsable de esta. Entonces, ustedes ya tienen todas las características de infarto miocardio. Entonces, si se le ocurre, si de repente ustedes tienen esta lámina, que lo más probable es que le toquen, entonces ya ustedes saben que va a haber entonces las primeras 18 horas o los primeros 12 horas, no hay cambios microscópicos. Aparecen estas microscópicos, salvo si en la microscopía electrónica sí se ve. ¿Y qué cosa es lo que se ve? Se ve entonces la pérdida de las estrías, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver.
Los polimorfos nucleares comienzan a aparecer a partir de las 18 horas y tienen una extensión hasta las 72 horas de edad. Entonces, al perder las estrías, entonces van a lisarse los miocitos y se van a poner rojitos o va a haber una acidofilia y se van a fragmentar. Una fragmentación, una lisis con fragmentación y una acidofilia de los miocitos. Una neutrofilia y por actividad de esta neutrofilia, la necrosis, una necrosis coagular. Esto comienza a ver después del quinto día. ¿Qué cosa es lo que sucede? Después del quinto día, entonces, porque este proceso, ustedes también lo han visto de acuerdo a su inflamación aguda y su inflamación crónica. Esto no es que, tengo la duda, después es un proceso en conjunto que se da. Un proceso en conjunto. Al quinto día, entonces, ¿por qué? Porque los monocitos comienzan a aparecer a las 48 horas, ¿no? No es que los monocitos hayan aparecido de inmediato, no. Primero son los neutrófilos, después a las 48 horas, al segundo día comienzan a aparecer los monocitos. Y luego vienen los linfocitos. Y luego aparecen los fibrocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, comienza a atacar todos los neutrófilos y luego comienzan a hacer los macrófagos, comienzan a aparecer, entonces comienzan a aparecer los linfocitos, ¿no? Entonces comienzan los fibrocitos. Y esto comienza a ser ya un proceso de reparación celular, un proceso de regeneración. O sea, tratar de que todo este tejido que ha sido necrosado, tratar de superarlo. Entonces los polimorfos nucleares comienzan a disminuir y los macrófagos comienzan a aumentar, los fibrocitos también comienzan a aumentar, las yemas vasculares, o sea, va a haber una neovascularización y es lo que nosotros conocemos como una zona de granulación, un tejido de granulación, y eso comienza a reponerse. Pero estas fibras musculares no se van a reponer. Estas fibras musculares, una vez que han sido eliminadas, quedan sin funcionar. Y entonces es lo que sucede. Entonces, cuando todo este tratamiento, toda esta mejora, si alguien ha salido del infarto agudo, entonces comienza pues a presentar, y si por suerte sale un infarto agudo transmural, entonces estas lesiones que vamos a tener en el corazón, va a ser un paciente que va a tener como antecedente pues un infarto crónico, vamos a ver, entonces un infarto antiguo del miocardio. Y ese infarto antiguo ustedes pueden ver aquí, miren, la pared del ventrículo cómo se comienza a adelgazar, ¿no? La pared del ventrículo. Y como esto hay muchas zonas que no trabajan, se comienza a dilatar, ¿no? Ahora, toda esta zona que ustedes vamos a ver, y aquí la vamos a ver mejor, pero miren ustedes acá, pared delgada. ¿Y qué cosa es esta zona blanquecina? Esa zona blanquecina es la zona cicatricial, o una zona de fibrosis. Y esta fibrosis que se va a dar acá es consecuencia de este proceso reparativo o regenerativo que se ha tenido en la fase aguda. Ahí tenemos ahí. Entonces el corazón se vuelve más grande, se dilata el corazón, hay una cardiomegalia, acá se dilata, las paredes se adelgazan y grandes extensiones de terrenos de áreas cicatriciales. Es una zona de cicatrización. ¿Y esta zona de cicatrización funciona? No funciona. Esto no funciona. ¿Qué cosa es lo que pasa con el paciente? Este paciente muchas veces va a sufrir, sufre de dolores precordiales, de la angina, va a sufrir de angina. Este paciente puede tener también nuevos infartos o pueden llevar a insuficiencias cardíacas constantemente. Es un paciente que cada vez que está con nosotros en los cuidados es un cristalito. Y es un cristalito porque a la menor alteración que puede tener, correr al hospital
porque de repente está haciendo un dolor anginoso. Lo repones, lo alivian, otra vez a la casita. Como también puede pasar de que este paciente se despida, ya chao, nos vemos hasta mañana, estoy cansado, se acueste y ya no se levante más, ¿no? Y esas son consecuencias de estos infartos crónicos, de estas consecuencias, que es una cardiomiopatía, ¿no? Es una cardiomiopatía crónica, como consecuencia de un infarto. Esas son las consecuencias de este paciente, y de repente lo que nosotros conocemos como, bueno, pues se murió el paciente y sin saber por qué, no, sí se sabe, porque como consecuencia de que le hacen la autopsia, le hacen el estudio y ven todos esos cambios que van a aparecer. Miren ustedes entonces acá, en esta lesión, miren ustedes cómo es que queda el corazón, cómo es que se va produciendo esta lesión y cómo esta pared, acá en esta imagen, tengo un infarto transmural y cómo se ha adelgazado y cómo se ha dilatado. Por eso es que a ello también se denomina esto una miocardiopatía isquémica como consecuencia de una lesión isquémica, ¿no es cierto? Miocardia prolongada. Se caracteriza por el desarrollo de una insuficiencia cardíaca grave, progresiva, con episodio de angina de pecho o infarto miocárdico y muerte súbita algunas veces. Entonces, ahí ustedes tienen todo que acá. Entonces, todo esto es lo que se va a dar. ¿Y cómo es que este infarto, no? ¿Cómo es que disminuye la masa muscular? Disminuye la masa muscular y bueno, eso ocasiona pues, una serie de alteraciones. Muy bien. Tenemos entonces microscópicamente, bueno, ahí lo tenemos ahí, y ahí tenemos miren ustedes, la extensión de la zona. Toda esta zona media rosada o rosada pálida es la zona cicatricial. Toda esa zona rosada pálida es la zona cicatricial. Y esta zona de fibrosis. Y esta zona de fibrosis ustedes pueden ver acá algunos puntitos rojitos, que en esa zona de fibrosis quedan los miocitos atrapados dentro de este tejido, pero están atróficos, no funcionan. Cuando hay un proceso de curación, cuando todavía está el proceso de reparación, esto aquí podemos encontrar infiltrados inflamatorios crónicos y podemos encontrar vascularización también. Mientras más se prolongue el estado de cicatrización, va bajando también el infiltrado y va bajando la vascularización y se vuelve un tejido, simplemente un tejido fibroso, nada más. Muy bien, ahí lo tenemos, miren ustedes, entonces lo que le digo, entonces toda esta zona, una zona que está, digamos acá, que está en fase reparativa, ahí no, fase reparativa, bueno, algunos pueden llamarlo, eso más parece por la cantidad como un tejido de granulación, bueno, sí, una fase de necrosis y cicatrización bien vascularizada. Esta zona no sirve, ¿no es cierto? Una zona cicatrizada no sirve. ¿Y qué hace este músculo que está al costado? Entonces, si la pared se está adelgazando y llega la sangre, ¿qué es lo que tiene que hacer el ventrículo para poder eyectar con la misma presión, ¿no?, la cantidad de sangre que pueda dirigirse al resto del organismo? ¿Más blandito o más fuerte? Más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, la contracción se hace mucho mayor y esa contractividad hace que este músculo que está periférico crezca. Entonces se puede dar una hipertrofia, ¿no?, periférica, hipertrofia del oso, ¿no? Entonces hipertrofia, entonces eso comienza a verse. Miren ustedes acá la zona y algunos músculos, alguna masa muscular, esta es la zona. Como digo, cada vez que hay mayor es la zona de cicatrización, menor es la vascularización. Entonces tenemos ahí ya colágeno, simplemente fibras colágenas en las fibras, con algunas fibras musculares, con vasos sanguíneos disminuidos, ya comienza a desaparecer, comienza en esta área, comienza a desaparecer ¿qué cosa? Los elementos inflamatorios. Algunos que otros se van a ver ahí, pero comienzan a desaparecer. Áreas musculares más crecidas, ¿no?, tremendas fibras musculares, una hipertrofia de la muscular, ¿no? Entonces hipertrofia de los musculares. Pero también hay zona de atrofia con cicatrización. Muy bien.
Este es un panorámico, imagínense usted, imagínense la parte, la interna y externa, mire todo el componente, cómo es esta lesión, cómo que esta lesión está no tan solo acá, sino llega hasta el otro extremo. Entonces esto quiere decir que este es un infarto transmural, ¿no? Infarto transmural. Eso es lo que hace. Este es un gran panorámico donde vemos toda la lesión en toda su extensión, en toda la parte. Vemos ahí también, ya esta muestra que ha sido también, ya lo hemos visto anteriormente, y que ahí se muestra con áreas de cicatrización, vascularización y fibras musculares, algunas aumentadas también. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver entonces ahora otra que se llama la endocarditis bacteriana, a veces lo conocen en su libro, o la endocarditis infecciosa también, ¿no? Esta endocarditis infecciosa, dentro, ¿no? Dentro de la capa interna del corazón. Endocarditis, itis, inflamación. Itis, inflamación dentro del miocardio, ¿no? De la capa interna. Ahí se va a producir una tipo de lesión, generalmente las valvas, por una serie de alteraciones, una serie de causas que pueden dar origen a esta endocarditis infecciosa. El agente, si esto lo vemos nosotros, que es muchas veces puede ser bacteriano, entonces es el Staphylococcus aureus, ¿no? Que es el más frecuente que afecta a esta lesión. Puede ser que esto se presente en prótesis también, ¿no? Puede ser a veces unos pacientes que han sufrido, ¿no?, de una insuficiencia mitral, entonces se le pone una prótesis y esa prótesis puede también infectar, y eso también a veces el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus viridum, que fue lo que van a hacer. Bien, todo esto son una serie de alteraciones. Además pueden tener una serie de causas bacterianas, ¿no?, y que pueden asociarse a esta lesión. Entonces acá se produce un daño, todo es el daño de la pared endotelial, de la pared interna, y entonces aquí esto puede provocar, entonces cuando hay un daño superficial, puede provocar cierto crecimiento, ¿no? Ciertas veces se vuelve, cuando hay un daño de la pared, ¿qué es lo que se elimina? Plaquetas, ¿no? Fibrinas, plaquetas, y forman ciertas lesiones vegetantes, ¿no? Y son lesiones vegetantes que pueden sufrir a esta lesión. Bueno, esto lo dejamos ahí. Lo vamos a ver. Las manifestaciones clínicas que sí, ¿qué es lo que puede presentar esto? Soplo, pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca o bloqueo también, ¿no?, auriculoventricular y de la vejiga. Son manifestaciones clínicas que se van a dar por este tipo de lesiones. Y tenemos aquí macroscópicamente, son lesiones vegetantes que se van a ver a nivel de las valvas, ¿no? Cuando estas lesiones vegetantes son recientes, entonces se pueden ver fibrinas, ¿no? Se puede ver, todo esto se llena de plaquetas y se llena de fibrina, y eso puede ocasionar ¿qué cosa? El desprendimiento, y puede ocasionar una serie de trombos, eliminación de trombos, una trombosis, y estos daños múltiples que pueden ser a nivel pulmón o a nivel del riñón, que generalmente es donde se aloja. Entonces, esta fibrina puede ser algunas veces también amarillenta, ¿no?, o rosada, rojiza, como se ve ahí. Cuando estas son grandes, estas lesiones, como le digo, y son recientes, están invadidas casi todavía por polimorfo nucleares. Ahí lo vemos mejor todavía, miren ustedes, qué lindo se ve ahí, ¿no?, todas estas lesiones vegetales, y a nivel de la valva y a nivel también de toda la superficie interna del corazón. Eso tranquilamente puede producir una serie de daños. Muy bien. Seguimos ahí, y esto es lo que vamos a ver ahora en la microscopía. Como le dije, ustedes lo que ven hacia arriba son esas lesiones vegetales, esa verdurita, esas formaciones que parecen una florcita, es lo que se ve ahí. Son los restos que van a quedar. Y esto, cuando está en un inicio, todo esto va a estar lleno, ¿no?, de inflamación aguda, o sea, de neutófonos. Puede haber también
linfocitos puede haber, pero mayor cantidad. Miren ustedes en la parte, acá tenemos grasa, ahí tenemos la parte del endocardio, y toda esta es la zona, tenemos la válvula, todo esto es la válvula, miren, todo esto puntito negrito, todo eso componente inflamatorio, todo es componente inflamatorio. Entonces tenemos ahí, y vemos ahí entonces ya la válvula en sí. Este es un tejido conectivo en la válvula, sin embargo, todo eso se ha convertido en una área con un denso infiltrado inflamatorio agudo. Es lo que es denso infiltrado inflamatorio agudo. En la parte superficial con fibrina. Esa fibrina es lo que se puede desprender y ocasionar una serie de lesiones o trombosis. Este denso infiltrado inflamatorio agudo, o sea, constituido principalmente por neutrófilos, ¿no? También algunas veces pueden tener colonia de gérmenes, si es que la hay, ¿no? Teníamos un par de láminas antes donde se veía la colonia de gérmenes, ¿no? Miren ustedes acá, ¿no? Entonces, todos estos puntitos a mayor aumento y de todas las paredes infiltrado inflamatorio agudo. Hay discriminación, hay lisis de todo lo que el resto de lo que queda infiltrado inflamatorio agudo con un fondo necrótico. Un fondo necrótico. En la parte superficial, entonces vemos nosotros, miren ustedes acá, fibrina en la parte superficial, fibrina, el resto infiltrado inflamatorio denso, infiltrado inflamatorio neutrofílico o apolimorfo y un fondo necrótico, ¿no? En un fondo necrótico. Eso es la endocarditis. Miren ustedes ahí, y acá lo vemos, miren el fondo. El fondo no se ve ni se reconoce ningún tipo de tejido. Entonces es un fondo necrótico. Eso es lo que se explica en toda esta lesión de infarto agudo miocardio. Esta es la fibrina, como dije, algunas veces en la parte superficial, algunas veces puede presentarse cierto grado de en esta fibrina desprenderse y provocar pues, los trombos. Muy bien. Tenemos un panorámico donde vemos la parte externa. Esta es la parte externa del corazón, este después debe ser la aurícula, aquí está el endocardio, ¿no? Todo esto, este es la válvula, y toda esta zona, como se ve media violácea, ¿no? O azul violácea, y estas son las válvulas, o sea, estas son las lesiones que se van a formar por este crecimiento de los gérmenes y de la alteración a nivel de la superficie. Son lesiones vegetales que se van. Tenemos acá toda esta forma de infiltrado inflamatorio agudo que compromete todas las paredes de la válvula. No tan solo ahí, ¿no? Sino también todo el endocardio. ¿Sí? Aquí tenemos igual el documento también para ver toda la misma lesión. Bien, eso es en cuanto entonces vamos a avanzar ahora con lo que es la pericarditis. La pericarditis, el pericardio, ustedes saben ya que es una cubierta del corazón en la cual tiene dos capas, una capa serosa, una capa vegetal, y entre ellas un pequeño espacio, ¿no? Un pequeño espacio donde vamos a tener una pequeña cantidad de líquido pericárdico y que esto sirve para amortiguar cualquier tipo de movimiento, lesiones profundas que puedan tener esta lesión. Bien, esta lesión del pericardio tiene también múltiples causas, ¿no? Múltiples causas. Puede ser que esta sea ocasionada por un infarto transmural con necrosis que llegue hasta el epicardio y esto tranquilamente puede producir una pericarditis, un pericardio. Ese es uno. Otro puede ser de repente una tuberculosis pulmonar, una tuberculosis que esté en la pleura y que esto afecte el pericardio. Otra, que pueda ser también una lesión tumoral
que también afecte a esta pericardio. Otra puede ser también una lesión traumática. Y el corazón, como lo vemos, miren ustedes el corazón y el pericardio, como esta es una recubierta de fibrina, la fibrina entonces se va a ver como una muesca media amarillenta, opaco amarillenta, generalmente o cremosa, vamos a decir. Y cremosa, un amarillento medio cremoso. Por eso que a esta imagen se le llama de la pericarditis un aspecto de pan con mantequilla. Así que, ¿no? Así que no se preocupe cuando usted lo lean ahí y ponen ahí un aspecto de esta imagen de pan con mantequilla, que es lo que va a presentar este pericardio. Muy bien, entonces todo esto va a tener también una serie, ya no vemos, una serie de pericarditis, un síndrome químico provocado por inflamación del pericardio que se asocia con dolor torácico, roce de fricción y cambios electrocardiográficos. Entonces tenemos pericardio, hay una capa parietal y una capa visceral, ¿no? Tenemos en cuenta todo eso y esto es lo que vamos a encontrar. Muy bien, y toda esta capa parietal y visceral forma un espacio pues que ya también habíamos conversado. Causas, múltiples causas de la pericarditis, que hemos hablado: infecciosa, idiopática, metabólica, colágeno, vasculares, autoinmune, postraumática, etc. Son las causas. Además de las que ya se había mencionado, también tenemos otras de las causas que pueden provocar este tipo de enfermedad. Esta enfermedad, entonces, cosa curiosa, ¿cómo debuta? Si hay un cuadro infeccioso, pues una fiebre. Debuta con fiebre. Ahora, este paciente se va a quejar de un dolor pericárdico y es característico en este es el roce pericárdico. Y esto es, ¿por qué? Que este roce pericárdico y se hace mucho más frecuente, más evidente cuando llega el paciente y entonces uno tose. Y cuando va a toser, siente un dolor. Cuando inspira, o sea, siente dolor. El médico acucioso dice: a ver, inclínate hacia adelante, respira ahí, tranquilo. Sin embargo, cuando está bien. Entonces, ¿qué va a hacer suponer esto? Que la inclinación de esto hace que los espacios se separen y que se evite el roce pericárdico que es tan doloroso, ¿no? Y eso es lo que dice clínicamente: roce pericárdico, dolor pericárdico y fiebre. Es una triada, ¿no? Ustedes van a ver. Clínicamente, entonces, fiebre, roce pericárdico y dolor pericárdico. El dolor pericárdico entonces se va a incrementar con la inspiración o con la tos, ¿no? Entonces, es característico en estos pacientes. Es característico, ¿no? Entonces, vean ustedes clínicamente, entonces lo vemos por eso. Hemos visto endocarditis, entonces acá no tengo que buscar nada. He visto un infarto miocárdico, en miocardio tampoco tengo que buscar nada. Si es está en la periferia, epicardio está acá, ¿no? La periferia acá, ahí, pericarditis, ahí es donde tengo que buscar este tipo de lesión. Entonces, ¿qué voy a encontrar acá? Esta es la parte interna, no hay nada de lesión. Esta es la parte muscular, tampoco hay lesión. ¿Dónde la busco? Donde está el tejido adiposo. Entonces, donde está el tejido adiposo, entonces esta es la parte externa, porque de hecho, pues tejido adiposo no voy a encontrar adentro, ¿no? Entonces, en la periferia. Y ahí es donde busco yo. Entonces, acá, mira, acá tenemos el pericardio y acá tenemos el pericardio. Miren ustedes este pericardio, y este pericardio también está una capa visceral, y esa capa visceral es la que está afectada. Y miren ustedes aquí nomás, en la parte superficial, ¿no? Toda esta zona infiltrada y todo este componente, ¿no? de un infiltrado inflamatorio o con vascularización, que está localizado en toda la capa pericárdica. Y esto, ¿qué capa será? Bueno, ¿cuál es la que está pegada al corazón? ¿La visceral o la parietal? La visceral, ¿no es cierto? Entonces, esa es la que está ahí y todo esto está comprometido. Entonces, ¿y por qué se llama
pericarditis fibrinosa a pericarditis porque simplemente vamos a encontrar que está a nivel del pericardio y fibrina porque en la parte superficial ya hemos dicho en la lámina anterior que cuando se produce este tipo de lesiones, este tipo de inflamaciones con daño vascular, entonces al producirse daño vascular se produce una salida de todos los elementos vasculares, ¿no? Y dentro de ellos proteínas, esta proteína dentro de toda la que sale la fibrina, plaqueta, fibrina, todas esas cosas, y todo eso una fibrina, capa fibrinosa, pericarditis fibrinosa, que ocasiona todo este un denso o un infiltrado severo, infiltrado inflamatorio en la capa pericárdica con vascularización y que compromete el tejido adiposo epicárdico. Pero no ingresa, no ingresa simplemente en la parte superficial, nomás este componente inflamatorio. Lo vemos ahí. La zona de fibrina es esa zona rojiza, es la zona de fibrina, y esta zona es la zona pericárdica, ¿no? Que está vascularizada con infiltrado inflamatorio. Entonces, básicamente es para ver la fibrina. Entonces, cuando hay pericarditis, la zona inflamatoria, o sea, todo eso va a ser la parte que es el choque entre la parte visceral, pero la parte de la fibrina se queda entonces en la parte, o sea, que es el espacio. Vamos a ver. Lo que pasa es que cuando hay fibrina, no creas que la capa parietal no está afectada, sí está afectada. Entonces, eso se llena. Tú sabes que tiene un mínimo de cantidad, ¿no? Por más de 50, 100 mililitros, entonces eso ya comienza una pericarditis, comienza un líquido pericárdico. Entonces, eso de ahí depende, porque cuando hay daño, hay lesión vascular. Y cuando hay lesión lesión celular, respuesta vascular. Cuando hay una respuesta vascular, sale por medio entre los vasos endoteliales que se van a salir, ¿qué sale? Lo primero que sale, ¿cuál es el elemento de la sangre que sale? Neutrófilo. El primero que sale es neutrófilo, pero no es el único. El neutrófilo sale porque tiene un movimiento más rápido, ¿no? Ameboideo, mucho más rápido. Pero también salen macrófagos, ¿no es cierto? O los monocitos, que después se van a llamar macrófagos, ¿no es cierto? Pero también salen proteínas, además del plasma. ¿El plasma sale solo? No, sale con proteína y sale con fibrina. Ese plasma se une con los hematíes, se une la fibrina, ¿no? Se une con los hematíes, las plaquetas y forman todo lo que es esta. Es un componente proteínico lo que se va a formar eso. Y eso indudablemente daña a todos. Ahora, ¿por qué duele? Porque se ve afectada las dos capas y eso es doloroso. Entonces tenemos ahí, toda esta es la zona de fibrina. Y esta es la zona parietal, digamos, o visceral, digamos ahí, que está pegada al corazón. Esa es la zona que está pegada al corazón. Bien, entonces todo esto puede dar una serie de cuadros y lo más curioso que es el proceso. Ahí está, otra vez, para ver el papelero. Esta fibrina, ¿dónde lo puedo ver? Fácil también, ¿no? Cuando ustedes vean apendicitis aguda, esos cuadros de apendicitis aguda que están 6 horas, 12 horas ahí, que no la han operado, el apéndice a veces necrótico, a veces muy congestiva y cubierta con una mancha media cremosa. Esa mancha cremosa es la fibrina. Por eso se llama apendicitis aguda fibrinosa, con fibrina en su superficie. Muy bien. Bien, entonces tenemos. Este es un panorámico donde lo muestran muy bien. Miren ustedes el corazón, la parte interna, la parte muscular, y miren el cardio como está limpio. Pero si ya comenzamos a ver hacia la parte más periférica de nuestro sistema, ¿no? Entonces, por eso se llama porque está en la periferia del corazón. Muy bien. Esto entonces sería pues hasta. La otra lesión se denomina una degeneración mixoide valvular. Esta degeneración mixoide valvular, felizmente no todas las tienen, no es tan frecuente, y esta muchas veces se dice que tiene
hasta un antecedente o una alteración cromosómica, ¿no? Y esta alteración cromosómica está ligada al cromosoma 11 y al cromosoma 16. ¿Y qué tiene que ver eso acá? Que esta degeneración exógena valvular, eso se debe a que este componente de la valva es un tejido conectivo, ¿no? Y ese tejido conectivo a veces puede estar constituido por mucopolisacáridos. Y dentro de este mucopolisacárido que más abunda es el dermatán sulfato, con el sulfato también, el dermatán sulfato, entonces comienza a incrementarse, todos estos mucopolisacáridos se comienzan a incrementar. Y al incrementar esta cantidad de mucopolisacáridos, toda esta valva, todo este tejido conectivo lo comienza a ablandar. ¿Por qué? Porque esta sustancia comienza a captar a las fibras elásticas, la destruye y las desaparece, ¿no? Comienza todas las fibras musculares lisas, la destruye y la desaparece. Y al destruirse eso, entonces ese tejido conectivo se va a volver como un globito, Es igualito que el globo, antes que ustedes lo insuflen, es un jevecito todavía un poquito durito, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo insuflan? Después le botan el agua, forma como cualquier cosita. Entonces así lo vamos a ver acá. Entonces este de acá, al producirse, ya queda como un globo. Y entonces al llenar la sangre, esto va a quedar así como un globito, o sea, a haber una regurgitación, un prolaxo vital. Eso es lo que se produce, ¿no? Un prolaxo se produce. Esta cuerda tendinosa puede dañarse, pueden romperse, y si se rompe, ahí está el problema. Si no se rompe, el paciente ni cuenta se da que tiene esto, ¿no? Pero si se rompe, ahí sí tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, ¿en qué consiste? Consiste en la acumulación de mucopolisacárido ácido en el tejido conectivo con alteración de los elementos fibrilares, siendo que las fibras colágenas y elásticas se fragmenten y desaparezcan, y las fibras musculares lisas se alteren y también pueden desaparecer. Eso es lo que hace este mucopolisacárido. Estos cambios dan como resultado que las valvas sean blandas y que puedan sobresalir hacia atrás, o sea, producir un prolapso dentro de la aurícula izquierda, y cuando el ventrículo izquierdo se contrae. La ruptura de una cuerda deteriorada puede permitir que la parte de la válvula se mueva en forma ondulante dentro de la aurícula, lo que puede causar una insuficiencia cardíaca. Eso es lo que hace. Y si no se rompe, no pasa nada. Si no se rompe, de repente, ni cuenta se da el paciente, ¿no? Entonces, y esto es, miren, entonces puede haber degeneración mixomatosa, se puede haber debilitamiento de la válvula, insuficiencia valvular mitral, puede haber. Entonces, ya de lo que le hemos dicho, la acumulación de mucopolisacárido ácido en el tejido conectivo. Con alteración de los elementos fibrilares, y a veces toda esta cuerda va a ser más delgada y tiende a desaparecer, ¿no? Eso es lo que comienza a ver acá y producir el prolapso. Clínicamente, algunos presentan síntomas inespecíficos, como dije, puede o no puede presentar. Puede presentar cierto tipo de dolor torácico, disnea, palpitaciones, mareo, presinco, migraña, etc. Son, como digo, es llevadera esta enfermedad. Un tercio de los pacientes, ¿no? En un tercio de los pacientes, el estrés emocional precipita la aparición de palpitaciones que también pueden tener síntomas de arritmia benigna, extrasístoles auriculares. A veces, no sé si ustedes han visto algunos pacientes, o algunos, de repente, está con extrasístoles. Cuando una paciente encuentra un extrasístoles, hacía auricular, una taquicardia, auricular paroxístico, extrasístoles ventriculares, entonces ese lleva al cardiólogo para examinarle por qué existe eso, ¿no? ¿Por qué hay? Porque una de las causas puede ser que esté haciendo una degeneración mixoide, ¿no? Entonces este extrasístole lo controla, listo, tranquilo, ¿no? ¿Sabe qué cosa? ¿No? Cuando es severa, la insuficiencia mitral puede ser aguda debido a la ruptura de una cuerda tendinosa, y eso sí me va a provocar una insuficiencia cardíaca.
Pero mientras no haya compromiso de estas cuerdas, puede provocarse síntomas, a veces inespecíficos, y lo mucho que puede provocar son los extrasístoles. Eso es lo curioso con estas, que puede ser auricular o puede ser ventricular. ¿Sí? Entonces lo tenemos ahí. Algunos precordiales lo tienen ya en su fotito, lo que hemos dicho. Se cree que son secundarios o trastornos poco definidos, no más que una enfermedad de la válvula mitral. Así es. O sea, a veces puede pasar desapercibido, con eso y uno no se da cuenta del grado de la lesión que puedan tener. Muy bien. Entonces, macroscópicamente, ¿qué voy a encontrar? Macroscópicamente, dilatación de la aurícula izquierda, las valvas reemplazadas por tejido lobulado, blanquecino, brillante y firme, con compromiso de la cuerda tendinosa. Produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo asociada a la válvula aórtica bivalva fibrosada y estenótica. Eso es lo que voy a encontrar macroscópicamente en esta lesión. Y lo que vemos ahí, entonces miren ustedes acá, muy parecido, ojo, no se confundan esto con la endocardite bacteriana, porque una imagen son muy parecidas ahí. La diferencia está en que toda esta válvula en la endocardite bacteriana estaba llena de puntitos azules, ¿no? Llena de puntitos negruzcos, y que eso era un infiltrado neutrofílico, lo que acá no. Acá se ve como un moteadito blanquecino o rosado pálido, y eso es lo que vamos a encontrar acá. Miren ustedes acá la válvula, entonces todo este tejido conectivo y toda esta zona blanquecina es lo que se llama una degeneración mixoide. Esta degeneración mixoide no tan solo la puedo encontrar aquí en el corazón, en otros órganos también. A veces nosotros encontramos, uy, acá hay una degeneración mixoide, decimos nosotros. ¿Y por qué? Por alteración del tejido conectivo, ¿no? Entonces es característico. Y eso ustedes la habrán escuchado. Hay degeneración mixoide, mire este tumor de mama está con degeneración mixoide, mire esta próstata, hay degeneración mixoide, mire esta hay degeneración mixoide. Todo esto puede haber degeneración mixoide o alteración del tejido conectivo. En el corazón, degeneración mixoide para abajo. Entonces se le describe muchas veces como unas áreas edematosas, blanquecinas, ¿no? Áreas blanquecinas, edematosas, rico en mucopolisacárido. Así se describe, ¿no? Áreas, en todas estas edematosas, todas estas áreas, mira, rosada, pálida, eso es lo que es el área que parece, ¿no? Da muestra una imagen de ser edematosa, blanquecina, rica en mucopolisacárido. ¿Y qué más vamos a encontrar? Miren ustedes acá, edematosa, blanquecina, rica en mucopolisacárido, con presencia de qué? De células estelares, ¿no? Células estelares. Entonces son unas celulitas en la cual el citoplasma comienza a dar una pequeña prolongación. Por eso es estelar, como una estrellita. ¿Se ven acá? ¿Sí? Aquí está. Lo tenemos acá, da la imagen como si fuese unas prolongaciones. Acá se ve mejor una prolongación. Es mejor se ve en el microscopio, uno lo puede ver con mejor detalle en esa visión. Y ustedes ven, entonces todo el resto son zona de colágeno, zona blanquecina, edematosa, y este lleva todo el componente rico en mucopolisacárido, ¿no? Con alteración que va a alterar, va a adelgazar. Adelgaza este tejido conectivo y lo desaparece. Muy bien, este es un panorámico, otro poquito, ahí se ve lo mismo, no se ve lo mismo también, y en los extremos, en la zona superior, y lo que se ve una zona más pálida, un rosado mucho más pálido, donde se muestra pues. Igual también la coloración no está muy buena, pero sí se ve esta zona pálida más extensa y los núcleos que lo constituyen también. ¿Ven? Igual. Bien, hasta ahí entonces hemos llegado con esta visión. La otra corresponde a una amiloidosis cardíaca, ¿no? La amiloidosis cardíaca también es una proteína
a veces que puede aparecer en cualquier persona, ¿no? En diferentes estados patológicos o a veces también por la vejez. Bien, la amiloidosis cardíaca también es conocida como el síndrome del corazón rígido. Estamos hablando aquí, voy a dirigirme solamente a la amiloidosis cardíaca, pero a veces uno puede tener no tan solo en el corazón. A veces nosotros conocemos una amiloidosis que es sistémica, o sea, sistémica que da en todos los órganos, y una amiloidosis focalizada muchas veces, ¿no? Entonces esa amiloidosis focalizada ya puede estar dirigida a determinados órganos nada más. Cuando un paciente tiene una amiloidosis y es una amiloidosis sistémica, el pronóstico es bastante difícil, es malo, digamos así, ¿no? No hay un extremo que me diga ya, por esta lesión va a estar 10 años viviendo, ¿no? ¿No? Porque, y vamos a ver por qué, y se van a dar cuenta solamente en el corazón. Hay diferentes tipos de amiloidosis, diferentes tipos, con diferentes, ustedes saben también que el Alzheimer, ¿no? El causante del Alzheimer es una amiloide, ¿no es cierto? Y que se está gastando dinero en busca de una proteína que bloquee esta producción de este amiloide. Y si se hace eso, entonces imagínate con muchas de estas enfermedades. Bien, entonces esto, dirigiendo acá al corazón, ¿de qué cosa es? La amiloidosis cardíaca, también conocida como el síndrome del corazón rígido. Es una enfermedad progresiva causada por la acumulación anormal de la proteína amiloide en el corazón. Provoca la pérdida de eficacia del corazón al disminuir su capacidad de bombear sangre al resto del organismo. Esta proteína, ¿por qué? Dice esta proteína es fácil, ¿no es cierto? Porque esta proteína no está dentro de la célula, está fuera de la célula, está en el intersticio. Si acá tenemos una fibra cardíaca, acá tenemos otra fibra cardíaca, y si tenemos fibra, el amiloide se va a poner afuera, en el intersticio. Y se acumula así que de repente, ustedes saben que esto está conectado a todas las fibras cardíacas, ¿no es cierto? Entonces, al ver que mayor cantidad de amiloides, esto se pueda extender. Y la conectividad que hay entre una y otra se pueda. Y eso es lo que hace, por eso es que acá provoca la pérdida de eficacia del corazón al disminuir su capacidad de bombear sangre. Entonces, esto es duro. O sea, entonces la cantidad de amiloide, ¿cómo va a ser para poder contraerse el corazón? No puede, por la cantidad de amiloide que hay. Aproximadamente entre el 10 y 15% de los casos de insuficiencia cardíaca tienen origen en amiloide. No es poco, ¿no? El corazón pierde flexibilidad, claro que sí. No es que está lleno de una sustancia proteica que la hace más duro. Aunque tenga buena fuerza y contracción, no se llena de forma adecuada y la cantidad de sangre que sale del corazón disminuye. Entonces, por eso, ¿no? O sea, entonces, eso quiere decir que el corazón comienza a crecer, ¿no? Comienza a crecer, pero la capacidad contráctil es mala. Entonces, no hacen nada. ¿Bien? Entonces, y eso pues es lo que lo lleva a ello, pues por eso que se le dice el síndrome del corazón rígido, ¿no? Eso se denomina a esto. Una serie de amiloides. Ustedes saben que a veces tenemos amiloidosis primaria, amiloidosis secundaria, la amiloidosis hereditaria y la amiloidosis senil. Y de eso todavía hay más de 30 y tantos tipos de amiloides, tipos de proteínas que hay. Conociendo solamente que la amiloides primaria es la que muchas veces se asocia pues con el mieloma múltiple, ¿no? Se asocia con la amiloidosis primaria. La amiloidosis secundaria o amiloidosis AA, esta amiloidosis secundaria o AA está asociada ¿a qué? A procesos inflamatorios crónicos. Ejemplo tenemos, a ver, ¿qué ejemplo puede ser? La insuficiencia renal. La artritis reumatoide es un proceso crónico. La tuberculosis es un proceso crónico, puede dar amiloidosis. La diabetes, proceso crónico, puede dar amiloidosis. Entonces, hay una serie de patologías que se asocian a estos tipos de lesiones.
Amiloidosis hereditaria por traste retina es un trastorno genético también que se va a ver en esta dosis. Esta dosis y la amiloidosis senil es propia, ya en la vejez también, que puede haber esta producción de amiloidosis senil. Es la amiloidosis más frecuente, ¿no?, que aparece por una producción aumentada de las proteínas, ¿no? Y suele aparecer generalmente en personas ya mayores, sobre los 60 años. Muchas veces también hay otra amiloidosis AB, por ejemplo, es la que se asocia también al Alzheimer, que le dije, ¿no? Pero estas son las principales que ustedes pueden ver. Es la forma más frecuente de cardiomiopatía restrictiva y es la enfermedad causada por depósitos de proteínas anormales que se amiloides en los tejidos. ¿Qué es lo que encuentro? Eso casi todo esto me hace, cuando presenta un paciente con amiloide, casi toda la sintomatología podría corresponder o podría asociarse muchas veces a una insuficiencia cardíaca. A eso es lo que se asocia muchas veces esta sintomatología. Fatiga, dificultad para respirar, dolor al pecho, ritmo cardíaco irregular, hinchazón de piernas, tos nocturna, etc. Todo eso me hace pensar de repente que estoy ante una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, pero esto sí es frecuente, la cardiomiopatía restrictiva, porque no le permite pues cumplir con las funciones que vamos a hacer. Bien. Desde el punto de vista macroscópico, bueno, hay un engrosamiento de la pared del miocardio, donde estos van a tomar una coloración media moteada, una coloración blanquecina, moteado múltiple, ¿no? Tenemos una serie de moteado blanquecino múltiple y una pared bastante engrosada, ¿no? Es característico en esta lesión, un aumento del tamaño del ventrículo, y ustedes lo ven acá. Todas estas zonas, todo esto moteado blanquecino, es lo que corresponde pues aquí, ahí es lo que corresponde al amiloide, ¿no? Pueden ver. Ahora, como digo, este amiloide, ¿dónde se encuentra? ¿Está dentro de la célula o fuera de la célula? Porque ahí no me parece, no. Esto está en el intersticio. Si ustedes ven esta rayita blanquita ahí, si ustedes ven, por ejemplo, acá, aquí, ahí es donde se encuentra, en esta zona. No es dentro de esta célula, sino fuera de la célula, es extracelular. Y este intersticio es lo que se va llenando hasta que se provoca. Y toda esta fibra muscular la van separando. Imagínense ustedes el nódulo aurículo sinusal, que hay allí amiloide. Toda la comunicación que hay entre la fibra muscular. Entonces puede producir una serie de alteraciones. ¿Tiene forma eso? No tiene forma. Entonces, amorfo. ¿Qué coloración es? Media rojita. Coloración ácido. Entonces, ¿se encuentra dentro o fuera de la célula? Fuera de la célula, entonces un extracelular. Amorfo, acidófilo, extracelular. ¿Tiene células o no tiene células? ¿Tiene núcleo o no tiene núcleo? No tiene núcleo. Entonces, acelular. ¿Usted tiene? Entonces, ¿qué cosa es esto? Es una proteína acidófila, amorfa, acelular y extracelular, ¿no? O intersticial. Que tienen ahí toda la descripción de qué cosa es esta amiloide. Y siempre es bueno saber, ¿no? Porque la amiloide a veces confunde de que es amiloide que provoca una alteración dentro de la célula. No, dentro de la célula no pasa nada. Es fuera de la célula que está localizada. ¿Cómo la identifica usted? ¿Con qué coloración? La más conocida es rojo de Congo, ¿no? La más conocida es el rojo de Congo, y con eso, bueno, me da un color verde manzana a la luz polarizada, ¿no? Del microscopio. Muy bien. Entonces, esto es, ahí lo tienen, igual, gran cantidad. ¿Okay? Este es un panorámico para ver ya lo que hemos visto, lo moteadito que se ve en el capítulo de
igual, también para ver también todo ese rosado pálido corresponde pues a lo que es el ámbito. También, muy bien, entonces con esto yo creo que concluimos esta primera sesión.